Buenos días, amados hermanos. Nuevamente con mi hermana Débora, aquí en la Radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, hermanos. Estamos aquí para servir a Dios, para servir a los hermanos, amados hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos dé palabra en esta mañana para cada uno de nosotros, que podamos crecer y crecer juntos, amados hermanos. Sí, qué lindo es cuando vamos creciendo, ¿verdad? Por más que uno sea pastor, todos los días uno va creciendo, todos los días Dios va tratando con uno, va tratando con cada uno de nosotros, hermanos, y por más que tengamos años dentro del Evangelio, necesitamos que el Señor siga tratando con nuestras vidas. Ay de aquel que se crea que ya no necesita, sí, que el Señor lo siga cambiando, ¿verdad? Porque hasta la venida del Señor, el Señor va a seguir cambiando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, hermanos, conforme a su imagen y semejanza. Así que, hermanos, cuando nosotros nos creemos que ya nosotros estamos en un nivel muy alto, amados hermanos, estamos equivocados, ¿verdad? Porque Dios tiene que tratar con nuestras vidas todos los días, amados. Por eso debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensible a la palabra, para ponerla por obra, amados hermanos. Y quiero hablar aquí en Corintios, ¿verdad? Donde Pablo, hermano, les tiene que hablar a los corintios de una manera muy especial y con enojo. Le habla uno, la manera cuando uno lee, ve el enojo, ¿verdad? Pero un enojo santo, ¿verdad? Para que los hermanos, sí, cambiaran, para que los hermanos, Cristo se formara en ellos, como digo siempre, hermano. Y Pablo, preso en la cárcel, les manda carta porque él se enteraba, ¿verdad?, aún por el Espíritu Santo, que los hermanos venían aflojando en la doctrina, venían aflojando en la enseñanza, venían aflojando en el camino, ¿verdad? Una iglesia con todos los dones, una iglesia que Dios había provisto con todos los dones, talentos, amados hermanos. Sin embargo, no crecían espiritualmente. Porque uno era de Apolo, otro era de Pablo, el otro era de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, como había esa niñería dentro de los corintios, Pablo les tuvo que hablar. Y les tuvo que hablar fuerte, amados hermanos. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos que amar los pastores, tenemos que apoyar los pastores, pero la obra es de Jesucristo. No es que yo sea del pastor Tomasino, no es que yo sea del pastor Juan Damota. No, hermano. Nosotros fuimos comprados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que obedecer. Sí, hermano, tenemos que obedecer, y en la obediencia está la victoria, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, yo soy de fulano, yo soy del pastor Freddy Sosa. No, hermano, yo soy de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestro pastor, apoyarlo, orar por él, ¿verdad? Velar por su familia, amados hermanos, es el deber que tenemos, ¿verdad? Pero no podemos decir, yo soy de Freddy Sosa, yo soy de Juan Damota, yo soy de Jorge López. No, hermano, eso es niñería, Y era lo que pasaba en Corintios, ¿verdad? Y Pablo estaba afligido, hermano, porque veía que una iglesia como la de Corintios se venía desvaneciendo, levantándose ídolos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la vida, amado. Yo como pastor, yo te puedo fallar a vos. ¿Y qué pasa si yo te fallo? Dejas el camino, abandonás el camino, porque crees tanto en mí y no crees en Jesucristo. Entonces nosotros debemos saber cuáles son los parámetros como hijos de Dios y a quién tenemos que seguir. Amados hermanos, si yo mañana me desvío de la doctrina, ¿verdad?, y soy ciego, yo voy a guiar a una cantidad, amados hermanos, a caer
Por eso siempre uno tiene que estar con la palabra, examinando lo que yo hablo acá en la radio, lo que predico, y también tú en tu casa, ¿verdad?, escuchando este mensaje, tú tienes que examinar también a tu pastor. Si tu pastor le está hablando correctamente lo que dice la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy estamos en el tiempo del engaño. Y puede entrar un espíritu de error en cualquiera de nosotros si empezamos a aflojar en la doctrina, si empezamos a desviar el camino del Señor sin darnos cuenta, nos puede entrar un espíritu de error. Por eso Jesús dijo, salieron de nosotros, pero no son nuestros. Entonces, hermano, yo el que tengo que tener en mi corazón y en el centro de mi corazón es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Honrar a los pastores? Claro que tenemos que honrarlos. ¿Amarlos? Claro que tenemos que amarlos. Pero no los podemos idolatrar. No lo podemos idolatrar. Y eso, hermano, en Corintio sucedía y tuvo que hablarle muy fuerte Pablo para que entendieran en las cartas que le mandó, hermano. Pero esta carta de los Corintios está vigente hoy día, amados hermanos. Hoy día está vigente para ti y para mí. Por eso nosotros tenemos que orar. Por eso nosotros tenemos que estar buscando la presencia de Dios todos los días, amados hermanos, para que Dios nos dé discernimiento espiritual. Uno de los peores errores que hay en los 5 continentes, amados hermanos, es que se ha dejado de leer. Se ha dejado de leer. Cuando nosotros nos criábamos, ¿verdad?, estaban los libros y vos tenías que leer. Y si no tenías los libros porque la plata no te alcanzaba, vos ibas a la Biblioteca Nacional, acá la biblioteca que había y hay en la Intendencia de Canelones de las Piedras, y vos ibas y estudiabas esos libros leyendo los libros. Se vendía el diario, en tu casa traían el diario, y vos leías el diario. El diablo, con una astucia tremenda, amados hermanos, fue sacando de a poco la lectura en el ser humano. Y lamentablemente, mucha cantidad de cristianos no les gusta leer. Les gusta que le hablen la palabra, pero no les gusta leer. Y al no gustarle leer, no escudriñan la palabra. Y al no escudriñar la palabra, viene cualquiera, dice 4 cosas y lo terminas aplaudiendo, creyendo que le está hablando de la palabra. Entonces, hermano, el diablo con mucha sutileza, ¿verdad?, de hace años a esta parte, nos vino sacando la lectura. Nos vino sacando la lectura, amados hermanos. Y hoy, muchos hermanos, ¿verdad?, prefieren escuchar, ¿verdad?, por la boca de alguien, de un pastor, de un hermano, de quien sea, ¿verdad?, la palabra, pero no la escudriñan, no la escudriñan. Yo me acuerdo, hermanos, hace unos cuantos años atrás, tal vez 5 años atrás, 4 años atrás, me acuerdo de una visión que Dios me dio. Yo la conté acá en la radio hace tiempo, hermanos, porque no hablo por hablar, sino hablo por lo que Dios me mostró. Y me acuerdo que un pastor muy conocido, de acá Las Piedras, me invita en esa visión a predicar en la iglesia donde él predica. Cuando llego allí y me toca entrar a conversar, a subir allí donde estaba el púlpito, ¿verdad?, estaba la esposa de él, y en esa visión me dice, ¿y vos qué haces acá? Así me dice, con un desprecio bárbaro, en la visión, ¿verdad? Le digo, hable con su esposo, él es el pastor. Y ahí la corté a la hermana, ¿verdad? No voy a entrar en chusmerío, no voy a entrar en esas cosas que no se pueden entrar, los hijos de Dios, como estamos maduros, amados hermanos. Y me acuerdo que cuando subo al púlpito,
Bueno, abrazo al pastor, le doy un beso al pastor, y cuando doy media vuelta al púlpito, hermano, era un campo. No era la iglesia donde el pastor me habían mostrado. Y allí, hermanos, veo hermanos conocidos, y acá la Ciudad Las Piedras, muy conocidos, y otros que no eran conocidos, pero aquel campo era una multitud de hermanos. Y me acuerdo que estaban sentados en el suelo. Y cuando abro la Biblia, el Señor me dijo, ninguno lee la palabra, ninguno se preocupa de leer la palabra. Qué dolor en el corazón de uno. Qué dolor, ¿verdad? Hermanos, Dios todo lo ve. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, le dice a Débora que está aquí con nosotros, amados hermanos, que nosotros debemos comer ese pan diario, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estar fortalecidos en el Espíritu si nosotros no escudriñamos la palabra? Si nosotros no tenemos tiempo para leer la palabra. Y solamente con ir a la iglesia, ¿verdad? Y escuchar a los hermanos, yo ya estoy crecido. No, hermano. Esto es algo personal entre Dios y tú que me estás escuchando. Entre Dios, Débora, y entre Dios conmigo. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que quiere tratar con cada hermano, con cada hermana. Y tú necesitas que Dios te hable a través de la palabra. Porque tú tienes un distinto carácter que el mío, porque tú tienes distinta manera de ser que el mío, y cada uno somos distintos por la gracia del Señor. Pero a través de la palabra, Dios te va fortaleciendo y te va haciendo cambiar tu carácter y tu manera de ser, hermano, en un trato personal entre tu vida y la palabra. Que la palabra es el verbo hecho carne, es Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros cambiar solamente porque el pastor Tomasino predica en la radio? Porque el pastor Tomasino predica en la iglesia. Por eso podemos cambiar, hermano. Eso es parte del cambio, pero lo fundamental es que tú tengas un encuentro personal con Dios leyendo la palabra. Llega un momento que leyendo la palabra te quebrantás sabiendo que esa palabra viene para vos. Y en la intimidad con Dios, Dios empieza a tratar con tu vida leyendo la palabra. Por eso, hermanos, hoy estamos como estamos, porque nos han sacado con mucha sabiduría, con mucha inteligencia los demonios, nos han sacado el deseo de leer la palabra. Antes, con una lamparita querosén, ¿verdad? Allí se sentaban para leer y estudiaban. Amados hermanos, para ir al liceo, para acá, para allá. Hoy tenemos el celular. Hoy queremos una pregunta, como ayer estábamos con Débora acá, hicimos una pregunta allí, tal cosa, y enseguida ahí una mujer empieza y te dice lo que era, y aparte está escrito. Pero ya con lo que te dijo la mujer no precisas leer. Entonces hoy la ciencia, que es buena, yo no dejo reconocer que no sea buena, te quita, ¿verdad?, aquello de estar leyendo la palabra. Y tú me podrás decir a mí, pero hermano, hay libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia están traídos para que uno los pueda escuchar, no solamente leer, ¿verdad? Ustedes quieren poner Corintios, allí buscan, y ustedes con un audio escuchan todo Corintios. Pero no es lo mismo que tú estés escuchando, leyendo y escuchándote al mismo tiempo,
y yendo de una página a otra que el Espíritu Santo te va llevando al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, te va llevando aquí, te va llevando allá, y allí es donde Dios trata con tu vida. Entonces, hermano, ¿la ciencia es buena? Sí, yo no discuto que la ciencia no sea buena, pero nos quitó el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice, amados hermanos, que se amontonarán doctrinas de demonios, aún engañando a los escogidos. Hermanos, nosotros debemos entender todo esto, debemos de comprender todo esto, ¿sí? Hoy no se sabe discernir entre la metafísica y la fe. Hoy no se sabe discernir entre la psicología y la fe. Hoy no se sabe discernir entre el positivismo y la fe. Y lo meten todo junto dentro de la misma jaula. Y vos decís, ¡qué prédica! ¡Qué tremendo! Sin embargo, te metieron metafísica. Sin embargo, te metieron psicología. Sin embargo, te metieron positivismo. Y vos salís contento porque levantan tu autoestima. Pero tu espíritu no es edificado porque no es la palabra de Dios. Usan la palabra con metafísica, usan la palabra con psicología, usan la palabra con positivismo. Y nosotros hoy, hermano, tenemos que entender que estamos en el peor momento, que si no escudriñamos las Escrituras, si no nos metemos en el río de Dios, que es la palabra, amados hermanos, vamos a ser engañados. Nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, Señor, no me permita ser engañado ni por hombre ni por espíritu. Hermanos queridos, estamos en el peor momento. En el peor momento. Hoy, hermanos, si será la confusión tan grande, hermanos, que te quieren sacar de la Reina Valera diciendo que todo lo que escribe, la mayoría de las cosas, no son ciertas, que está mal traducida. Amados hermanos, en el momento final, Satanás con mucha sutileza, programando allí pastores, entre comillas, y grandes estudiosos, diciendo que la Reina Valera no es una Biblia del Señor. Ayer cuando escuchaba a este hombre, a este pastor, yo no podía creer lo que decía, amados hermanos. No podía creer lo que decía. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Hermanos amados, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, va a permitir que tantos años, miles y millones de cristianos tuvieran engañado. Amados hermanos, que de repente una frase, sí, traía al hebreo, y sí, está bien, pero que toda la Biblia hablaba de, no sé, 1900 y pico de versículos, amados hermanos, que estaban mal, trayendo confusión, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros estudiamos sobre cómo se formó la Biblia, sobre el canon y todas las cosas, vemos que la más veraz de todas las que están es Reina Valera, amados hermanos. Me acuerdo que hicimos un estudio con este hermano amoroso que tenemos acá en la Ciudad de las Piedras, con Huguito Peraza, que es teólogo y reconocido en México y en varias partes del mundo. Y hemos estado con Zoom allí, con otros teólogos de Argentina, bueno, de todas partes del mundo, y el respeto que le tienen cuando él se pone a hablar es tremendo. El conocimiento que tiene Huguito es maravilloso, ¿verdad? Y él explica todas estas cosas, hermano. Y hoy hay una confusión tan grande en los que van a entrar, en los jóvenes, amados hermanos,
que aún dentro de su mismo celular, amados hermanos, traen Biblias, ¿sí? Biblias, amados hermanos, que fueron hechas por satanistas, amados hermanos. Hoy no sabemos distinguir porque nos quieren confundir y nosotros tenemos que ser sabios, amados hermanos. Otros quieren que nosotros seamos judíos y que vivamos festejando la fiesta de los judíos, ¿verdad? Y que nosotros somos judíos, nosotros somos gentiles. Hay una confusión tan grande hoy, hermanos queridos, tan grande, que te quieren imponer a la fuerza que vos sos judío. Vos no sos judío, vos sos gentil. Y por la misericordia de Dios, Dios arrebata a Saulo de Tarso, que luego es Pablo, para hacerlo apóstol de los gentiles, amados hermanos. Que de los dos pueblos hizo uno, sí, nadie lo discute, pero yo sigo siendo gentil. Yo sigo siendo gentil. El judío tiene las raíces judías. Decía un pastor, hermano, un pastor judío, decía esto y a mí digo, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque todos aquellos que nos quieren hacer judíos, ¿verdad? Y son gentiles, amados hermanos, ninguno de ellos se cortó el prepucio de su pene. Sin embargo, te quieren hacer judío, decía este pastor judío. Y ninguno de ellos, dice, se hizo la circuncisión, pero te obligan a que vos seas judío. Y hubo una gran disputa, dice la Biblia, hermano, una gran disputa entre Pablo y Pedro, porque Pedro, allí en el libro de los Hechos lo habla esto, ¿verdad? Quería que los gentiles vivieran como los judíos. Y allí Pablo lo encrespa, pero fervientemente, y que Pedro tiene que entender que Pablo tenía la razón, amados hermanos. Fíjense en que Pablo, ¿verdad?, sube al tercer cielo arrebatado para traer, hermanos, el evangelio dado por Jesucristo y el Padre en los cielos para nosotros los gentiles. Y hoy, hermano, quieren que Tomasino sea judío, que Débora sea judía. No, hermano, no es así. La palabra nos enseña, amados hermanos, que Dios pasa el reino a los gentiles para levantar a celo al pueblo de Israel para que se arrepienta. Entonces, hermanos, cuando leemos las Escrituras, hermanos, y nos dicen todas estas cosas, uno que está impregnado en la palabra, no te dejas engañar. Pero aquel, amados hermanos, ¿verdad?, que quieres llevarse bien con ellos, empiezan a vivir una cultura que no es la nuestra, amados hermanos. Que nosotros tenemos que saber la fiesta, sí, porque a través de la fiesta están las señales, y nosotros no podemos ser bobos. Tenemos que saber, amados hermanos, que en cada fiesta, ¿verdad?, Dios nos está mostrando algo que va a suceder, o bueno o malo. No podemos decir, no, la fiesta, no, todo está con un propósito, y tú y yo tenemos que saber los propósitos de Dios, amados hermanos. Es lo mismo que el día del reposo. Amados hermanos, hermanos preciosos, que uno ama, que uno quiere, ya empiezan a que hay que respetar el día sábado, cuando Jesús no lo respetó. Porque Jesús es el Señor del día de reposo. Es Jesús el reposo nuestro. No es un día de la semana. Amados hermanos, nosotros ahora somos seres espirituales. Seres espirituales. Somos hijos de Dios. Somos espirituales. No engendrado de carne y sangre, sino por el Espíritu, dice la palabra. Y el día de reposo es para los carnales, para el Antiguo Testamento.
pero no para nosotros que vivimos en el Espíritu. Los que vivimos en el Espíritu vivimos conforme a Jesucristo, y Jesucristo es el Señor y amo del día de reposo. Amados hermanos, los que viven en el Espíritu, ayer hablamos, era para haber seguido hablando todo esto. Todas estas cosas las tenemos que entender, las tenemos que comprender. Entonces no sabemos discernir lo espiritual con lo carnal. No tenemos discernimiento. Amados hermanos, y ahí en Hebreo dice, no quisieron entrar en mi reposo. No quisieron entrar en Jesús. Amados hermanos, por eso tenemos que leer las Escrituras. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, amados hermanos. Tenemos que escudriñar. Cuando uno habla la palabra, tiene que hablarla, hermano, con la certeza de lo que dice la palabra, amados. La certeza. Cuando habla Jesús, cuando habla el hombre, cuando habla el Espíritu Santo, tenemos que saberlo, amados hermanos. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder entender que estamos en un momento final donde Satanás, ¿sí?, ha sacado todos sus tentáculos, todos sus demonios, para engañar no al mundo, porque al mundo lo tiene engañado, sino para engañar a los hijos de Dios. Y vendrá un momento, dice la Biblia, que Satanás hará caer fuego del cielo, engañando por señales falsas, fuegos extraños. También va a engañar a los cristianos. Entonces nosotros, hermanos, ¿cómo debemos de estar, hermanos? ¿Sí? Agarrado, firme en la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.